Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo 10. El día de hoy vamos a hablar sobre las teorías de la personalidad, pero nos vamos a centrar en un específico, que es la teoría del constructo personal de George Kelly. Bueno, las teorías de la personalidad buscan comprender patrones de pensamiento, emoción y comportamiento que caracterizan a un individuo y cómo estos se van desarrollando a lo largo de la vida. Las teorías tienen varias perspectivas y cada uno con su enfoque único. El día de hoy les voy a hablar sobre las 10 principales teorías de la personalidad. Primero tenemos a la teoría psicoanalítica, que enfatiza el inconsciente, las etapas psicosexuales y el conflicto entre el ello, el yo y el superior. También tenemos a la teoría de rasgos, que propone que la personalidad está compuesta por rasgos medibles y estables, como la extroversión o el neuroticismo. También tenemos a la teoría humanista, que destaca el crecimiento personal, la autorrealización y el potencial humano. También tenemos a la teoría cognitivista, que dice que la personalidad se basa en conductas aprendidas mediante el condicionamiento clásico y el operante. La teoría cognitiva social subraya la interacción entre la cognición, conducta y ambiente, incluyendo los conceptos como el aprendizaje observacional y la autoeficacia. En la teoría evolutiva sugiere que los rasgos de la personalidad tienen base biológica y evolucionaron para resolver problemas de adaptación. La teoría biológica propone que las diferencias en la personalidad tienen base genética y fisiológica, como la influencia del sistema nervioso. En la teoría sociocultural explora cómo los factores culturales moldean a la personalidad y el comportamiento de un individuo. En la teoría fenomenológica enfatiza la experiencia subjetiva y el autoconcepto y la autopercepción individual como claves para entender la personalidad. La teoría de las necesidades sugiere que la personalidad está influenciada por las necesidades psicológicas y su interacción con el medio. Bueno, y también la teoría de constructos personales. Es la teoría que mi grupo y yo nos vamos a centrar. Ahora comenzamos con el fundador de esta teoría, quien es George Alexander Kelly. Nació el 28 de abril en 1905. Bueno, fue hijo único de Theodore y Elfreda Kelly. Principalmente les comento y les voy diciendo de que fue un psicólogo muy reconocido por desarrollar la teoría de constructos personales. Para esto lo fundó en 1950, ya que tuvo un impacto significativo en la psicología, porque se decía de que las personas eran como los científicos que formulaban tipo de hipótesis del mundo y lo probaban mediante la experiencia. Su trabajo fue un impacto duradero en la psicología y más en el campo de la terapia cognitiva. La teoría de constructos personales propuesta por el psicólogo George Kelly sostiene que las personas interpretan el mundo a través de un sistema de constructos. Estos constructos son como categorías mentales o filtros con los que clasificamos y entendemos nuestras experiencias. Cada persona tiene su propio conjunto de constructos que nos ayudan a predecir lo que va a pasar en el futuro. Por ejemplo, podemos tener constructos como amigo-enemigo, fácil-difícil, bueno-malo, que usamos para juzgar a personas o situaciones o incluso en nuestras propias capacidades. Según Kelly, estos constructos no son fijos. Podemos modificarlos o ajustarlos si descubrimos que no nos ayudan a comprender nuestras experiencias. Kelly también decía que las personas actuamos como científicos, o sea, constantemente probamos nuestras hipótesis sobre el mundo y lo ajustamos según lo que ocurre a nuestro alrededor. Si algo no funciona, lo cambiamos a nuestra manera de ver las cosas. Los constructos personales son dicotómicos y bipolares, organizados en pares opuestos como feliz-tristes o alto-bajo, aunque no siempre lo son. Según la perspectiva de alternativismo constructivo, se utiliza la relevancia en una interpretación de la realidad para una persona más que su objetividad. La estructura de la teoría de constructo personal, tanto los psicólogos como los legos cuestiones psicológicas, suelen considerar el cuerpo, la mente y las emociones como las partes que componen la personalidad humana. En la teoría de Kelly, los elementos estructurales de la personalidad, como el cuerpo, la mente y las emociones, se consideran aspectos que los individuos construyen a través de las experiencias o los encuentros con el mundo que los rodea. En esta teoría se descargan los siguientes conceptos principales. 1. Conceptos personales.
son patrones mentales que usan para interpretar y predecir el mundo, como por ejemplo ser amable versus antipático. Cada persona tiene su sistema único de constructos. 2. Sistema de constructos. Los constructos están organizados en sistemas jerárquicos y conectados. Algunos constructos son más centrales y otros más periféricos. 3. Bipolaridad. Cada constructo tiene sus polos opuestos, como por ejemplo ser honesto o deshonesto. Bien, continuamos con los principales fundamentos teóricos. Tenemos 7 principales fundamentos teóricos. El primero es el postulado fundamental. Aquí Kelly propone que los seres humanos actúan como científicos que construyen teorías para comprender y anticipar los eventos. Según ese postulado, los procesos de una persona están determinados psicológicamente por la forma en que anticipa los eventos. Número 2, tenemos los constructos personales. Son los marcos cognitivos que las personas usan para interpretar el mundo. Aquí cada constructo es bipolar, lo que significa que tiene 2 extremos opuestos, por ejemplo, amable versus hostil. Y los constructos son idiosincrasios, lo que significa que varían de una persona a otra. Número 3, el ciclo de experiencia. Aquí Kelly describe un ciclo continuo mediante el cual los individuos prueban y ajustan sus constructos. Tenemos la anticipación, la experiencia y la revisión. En la anticipación, la formulación de expectativas basadas en constructos. En la experiencia, la observación de los resultados del evento. Y en revisión, el ajuste de constructos para mejorar la predicción. Número 4, sistemas de constructos. Aquí los constructos están organizados jerárquicamente con algunos más centrales o fundamentales para la identidad de una persona. Y los sistemas de constructos deben ser coherentes para que el individuo pueda funcionar eficazmente. Número 5, el constructo de repertorio. Aquí Kelly desarrolló el test del repertorio de constructos de rol, el REP test, que identifica cómo una persona percibe a las personas y eventos significativos en su vida a través de sus constructos. Número 6, tenemos el principio de alternativismo constructivo. Aquí la realidad es interpretada subjetivamente y las personas pueden elegir modificar sus constructos para reinterpretar la experiencia y cambiar su comportamiento. Esto enfatiza la flexibilidad cognitiva. Y por último, el número 7 son las aplicaciones. La teoría de Kelly tiene aplicaciones en la terapia psicológica, psicoterapia de constructos personales para ser más específica, y en campos como la educación, los negocios y las relaciones interpersonales, ya que ayuda a las personas a identificar y reconstruir sus sistemas de constructos para mejorar su adaptación al entorno. Ventajas de la teoría del constructo personal de George Kelly. Una de las ventajas es que fomenta una comprensión individualizada al considerar cada persona construye su propia realidad. Número 2. Facilita la adaptación al cambio, al permitir la reestructuración de los constructos según nuevas experiencias. Número 3. Es útil en terapia psicológica, ya que promueve la autocomprensión y la resolución de conflictos internos. Y 4. Por último, sería que tiene aplicaciones prácticas en diversas áreas. Ahora le voy a hablar sobre algunas limitaciones de la teoría. Número 1. Es difícil de aplicar a grupos grandes porque se centra mucho en cada persona. Número 2. No es fácil usarla con personas que tienen problemas para analizar pensamientos, como niños pequeños o personas con trastornos graves. Número 3. No hay forma clara y fija de medir los constructos, lo que complica investigarlo. Y por último, no toma mucho en cuenta cosas como las emociones o lo biológico en el comportamiento. Una pequeña conclusión de la teoría de George Kelly. Es valiosa por su enfoque de la individualidad y su capacidad de subjetividad, y la falta de énfasis en factores emocionales biológicos. Aunque es útil en contextos terapéuticos, requiere complementarse en otras perspectivas para abordar mejor la complejidad del comportamiento humano. Su flexibilidad teórica es tanto una fortaleza como un desafío en la práctica. Bueno, esto sería todo sobre la teoría de constructos personales. Así que gracias.